¡Bombazo! Doan destruye Alpine y Colapinto tiene la oportunidad de cambiarlo todo. Nadie lo vio venir. En una tarde calurosa en el circuito de Jeddah, mientras el sol se despedía sobre la península arábiga, Alpine sufrió el golpe más duro de la temporada. Un error de cálculo en la curva, un monoplaza fuera de control y un impacto que no solo destruyó el chasis del coche de Jack Doan, sino también buena parte de los planes presupuestarios y deportivos de la escudería. Lo que vino después no fue un accidente más, sino un terremoto interno que elevó a Franco Colapinto, piloto reserva, de simple promesa a posible salvador del equipo francés. Si te apasiona la Fórmula 1, este canal es tu espacio. Suscríbete y deja tu like para seguir cada detalle de esta historia que apenas comienza. La Fórmula 1 se mide en milésimas de segundo, pero también en millones de euros. Tras el accidente de Doan el pasado 18 de abril en Jeddah, Alpine tuvo que desembolsar una cifra cercana a los 3 millones de euros en reparaciones y recambios de motor, suspensión y fondo plano. Aquel viernes de entrenamientos libres 2 quedó grabado en la memoria colectiva. Doan, todavía a merced de los límites del asfalto saudí, perdió la saga tras un bloqueo excesivo de freno y se estrelló contra las protecciones a más de 230 km por hora, dejando una estela de hierros retorcidos y neumáticos reventados. El costo directo de esa intervención mecánica fue apenas la punta del iceberg. Más aún cuando se sumaron los días de fábrica perdidos, las horas de ingenieros y mecánicos dedicados a reconstruir un coche que debió rodar en la siguiente clasificación y la necesidad urgente de preparar un chasis de repuesto para el Gran Premio de Australia, apenas 5 días después. Alpine, uno de los equipos con mayores inversiones en su programa de desarrollo aerodinámico y simulación, vio en solo unas vueltas de Doan en Jeddah cómo podían evaporarse recursos vitales para afinar el rendimiento de la temporada. Pero el drama económico e industrial fue solo el desencadenante. Dentro del paddock, las miradas empezaron a girar con fuerza hacia el túnel de simuladores en la fábrica de Enstone. Ahí, Franco Colapinto, el joven argentino de 21 años y piloto de reserva desde enero de este año, había acumulado horas infinitas de pruebas virtuales que lo colocaban constantemente al frente de los cronos internos. Según datos del equipo, en los simulacros de clasificación Colapinto llegó a ser 3 décimas más rápido que Pierre Gasly y medio segundo más veloz que Doan en ritmo de carrera. Esas cifras, tan reveladoras como imposibles de ignorar, encendieron las alarmas en el cuartel general de Alpine. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería y artífice de tantas decisiones claves en la historia de la marca, incluyendo el fichaje sorpresa de Fernando Alonso en 2005, no tardó en actuar. Cuando un talento como Franco demuestra nivel, no hay excusas para seguir aplazándolo, afirmó el italiano en una reunión privada con directivos. Briatore sabía que, más allá de la recuperación de Doan y del coste que supondría sostener su asiento, Alpine necesitaba una figura capaz de inyectar rendimiento inmediato y capital mediático. Colapinto, con su carisma natural y 3,2 millones de seguidores en Instagram, representaba ese perfil. Las matemáticas, sin embargo, no perdonan. Alpine se encuentra actualmente en la 8ª posición del campeonato de constructores con 17 puntos, muy lejos del podio que se habían fijado como objetivo, y DuPont, un socio técnico clave, había cuestionado ya en privado la continuidad del proyecto si no se lograban resultados el resto de la temporada. La falta de consistencia del equipo agravaba la presión. En Arabia Saudita, Doan solo pudo clasificar 18º y terminó 15º, mientras Gasly sumaba 6 puntos con un 8º lugar. El contraste entre ambos pilotos oficiales subrayaba la urgencia de un cambio. Fue entonces cuando Oliver Oaks, director deportivo, quien hasta ahora había defendido a Doan señalando su potencial a largo plazo, recibió el ultimátum de Briatore: o subían a Colapinto en Miami o la cuenta regresiva para Doan empezaría a comunicarse públicamente. Necesitamos un impacto ahora, no en el todavía lejano receso de verano, le espetó Briatore. Oaks, conocido por su pragmatismo, comprendió que la situación había alcanzado un punto de no retorno y comenzó a trazar los pasos administrativos para habilitar a Colapinto como sustituto temporal. El Gran Premio de Miami, programado del 2 al 4 de mayo, se convirtió así en el escenario propicio. El circuito urbano de las calles de Miami Gardens, con sus largas rectas y curvas de alta velocidad, se ajustaba al perfil de un piloto rápido y adaptable, y ofrecía la visibilidad mediática que Alpine necesitaba tras semanas de especulaciones. Además, el reglamento de la FIA permite sustituciones de piloto titular incluso sin penalizaciones en ciertas circunstancias de fuerza mayor, y el accidente de Doan en Arabia Saudita encajaba de lleno en esa definición. Por su parte, Colapinto siguió trabajando en la sombra. Después de completar unos 200 kilómetros de simulador en abril, el argentino dedicó cada minuto libre a estudiar telemetría y colaborar con ingenieros, afinando trazados y ajustes de suspensión. Su invitación a las pruebas de filmación de martes, un ensayo en Montmeló con gomas de 18 pulgadas, fue aprovechada para realizar comparativas directas con Gasly y Doan.
El jefe de ingenieros lo definió como una de las sesiones más productivas de la pretemporada. Llegada la tarde del jueves previo a Miami, Alpine anunció oficialmente el acuerdo. Franco Colapinto subiría al coche número 22 para todos los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del domingo. Doan, tras ser trasladado a una evaluación médica adicional para descartar cualquier secuela física, se mantenía en recuperación y comunicación remota con el equipo, sin fecha concreta de regreso. El comunicado oficial destacaba la decisión basada en el rendimiento demostrado, la urgente necesidad de puntos y el compromiso de Alpine con el desarrollo de jóvenes talentos. Este episodio ha dejado claro que, en la Fórmula 1, la destrucción de un coche puede ser devastadora, pero también puede dar paso a nuevas oportunidades. Franco Colapinto aprovechó la crisis de Alpine para convertirse en protagonista y el equipo francés, tras meses de dudas, demostró que sigue vivo y con capacidad de reinventarse. La verdadera incógnita ahora es si esa reinvención dará sus frutos a largo plazo o si será apenas un fuegos artificiales estival. Lo cierto es que, al menos por hoy, la historia de Alpine ya cambió y el joven argentino ha tomado las riendas de su destino en la pista más veloz del mundo. Si te gustó este análisis, suscríbete y deja tu like para no perderte el próximo capítulo de esta apasionante rivalidad en Alpine. Nos vemos en Barcelona. La euforia desatada en Miami fue solo el primer asalto de lo que promete convertirse en una auténtica batalla interna por el futuro de Alpine. Mientras Franco Colapinto celebraba sus primeros puntos en la Fórmula 1, en las oficinas de Stone y Viri Chatillon seguían resonando los ecos del choque de poder entre Flavio Briatore y Oliver Oaks. En Barcelona, donde la parrilla se enfrenta este fin de semana al Gran Premio de España, 23-25 de mayo, todo volverá a ponerse en juego. La evolución del monoplaza, la consistencia de los pilotos y, sobre todo, la jugada maestra de un equipo que ha demostrado estar dispuesto a arriesgarlo todo. Desde que la FIA aprobara la sustitución de piloto tras la grave colisión de Doan en Jeddah, Alpine activó un plan de integración express para Colapinto. En menos de 30 días, el argentino pasó de quemar neumáticos únicamente en el simulador a batallar rueda con rueda en el asfalto real, acumulando más de 470 kilómetros en solo 2 grandes premios y elevando a un 840 kilómetros sus kilómetros de prueba este año. Esa cifra, un 25% superior a la de cualquier otro piloto reserva, no solo refleja dedicación, sino una apuesta arriesgada de Alpine por acelerar su curva de aprendizaje. Los ingenieros han incorporado ajustes especiales en la ala delantera y los difusores traseros para Barcelona, buscando corregir los subvirajes que Colapinto sufrió en Miami al salir de las curvas lentas. Un informe interno calcula que esas modificaciones podrían recortar entre 0,15 y 0,20 s por vuelta, lo suficiente para mantener al joven en la pelea por la Q3. El equipo confía en que, con un ajuste fino de la suspensión y una estrategia de neumáticos optimizada, 2 juegos de medios para la clasificación y 4 sets de blandos para carrera, Franco pueda pelear, al menos, por las posiciones de puntos altos. Mientras tanto, Jack Doan no ha perdido el tiempo. Tras recuperarse de sus lesiones leves, se entrenó intensamente en el simulador y completó un programa físico en Ginebra, focalizado en fortalecer la zona lumbar y trabajar la velocidad de reacción. En su primera prueba privada post-accidente, el australiano firmó el tercer mejor crono en un test no oficial en Mugello, a solo 0,1 s de su compañero Gasly, lo que muchos interpretan como un claro mensaje: no estoy acabado. Sin embargo, esos registros quedaron sepultados por la contundencia de Colapinto en los libres de Miami, y la presión sobre Doan ha pasado de deportiva a existencial. La habitual ecuación de post-carrera en Alpine, análisis técnico, discusión estratégica y toque de humor para bajar la tensión, se ha transformado en un auténtico consejo de guerra. Briatore ha dejado de lado la diplomacia, y en reuniones de alto nivel, ha cuestionado la gestión de Oaks con frases como "estamos durmiendo con el talento mientras nos ahogamos en prejuicios". Oaks, por su parte, defiende su visión de dar tiempo al tiempo y apunta a la estabilidad que aporta Doan tras sus años en la F2, recordando internamente que un piloto de F1 sin caídas en curva aún vale más que uno que arriesga ciegas. El choque de filosofías involucra incluso a la dirección de Renault, patrocinadores y socios técnicos, que ven en Colapinto una palanca de marketing global, especialmente en mercados emergentes como México, Brasil y Sudáfrica, donde la japonesa Honda, suministradora de motores rival, ya ha fichado a un joven promesa local y amenaza con arrebatarle terreno comercial a Alpine si pierde la batalla de talentos. En las últimas semanas, el muro de ingenieros en Enstone ha sido testigo de intensas sesiones, algunas de madrugada, donde se cruzan datos de telemetría de Colapinto y de Doan para comparar trazados, mapas de motor y desgaste de neumáticos. Según un análisis parcial, Franco mantuvo un 12% menos de degradación tras 20 vueltas continuas en Miami, frente al 20% de Doan en la misma simulación. Esa diferencia, traducida en tiempos, equivale a medio segundo por vuelta, un abismo en Fórmula 1.
Y aunque los ingenieros advierten que los datos de simulador nunca son uno a uno con la realidad, admiten que ese margen pone manos a la obra cualquiera. En paralelo, el propio Colapinto ha compartido en sus redes sociales fragmentos de su diario de pista, con fotos de su casco, de los alerones delanteros y de sus notas técnicas en la pantalla del simulador. Su legión de seguidores en Instagram y X supera ya los 3,5 millones, un aumento del 20% desde su debut en Miami, y los patrocinadores que la acompañan, Mercado Libre, Globant, Santander y Puma, han lanzado campañas de apoyo que inundan las gradas de Barcelona con pancartas de Vamos Colapinto. El murmullo en el paddock sugiere que, de no incluirlo oficialmente en la alineación de pilotos para los largos entrenamientos libres de Imola y Mónaco, Alpine correría el riesgo de perder parte de esas inversiones. Con el Gran Premio de España a la vuelta de la esquina, la hoja de ruta de Alpine es clara. El viernes, Colapinto disputará los FP1 en el coche número 22, dejando a Doan descansar y trabajar en los datos. El sábado, todo depende de su crono en clasificación. Si se mete en Q3, la presión subirá exponencialmente y no habrá forma de frenar su titularidad para el domingo. En caso contrario, la escudería podrá alegar que la curva de aprendizaje necesita más tiempo y aplazar la decisión a Zandvoort o Spa. Lo cierto es que, en solo 2 fines de semana, Franco ha cambiado la narrativa de Alpine. De piloto de reserva invisible, pasó a la cara visible de la renovación del equipo, con episodios de tensión interna que no se vivían desde los tiempos de Fernando Alonso vs Flavio Briatore. El suizo Cyril Abiteboul, ahora al frente de otra escudería rival, comentaba irónico en un podcast: parece que Alpine ha redescubierto el ADN de Briatore, mover fichas antes que piezas de coche. Mientras tanto, Toto Wolff, de Mercedes, comentaba con media sonrisa: cuando un coche se rompe, a veces es la mejor oportunidad para reconstruirlo por dentro. El domingo, en Montmeló, todo culminará con la carrera. Si Colapinto logra entrar en los puntos, incluso con un 9º o 10º lugar, su campaña dejará de ser una intriga de paddock y se convertirá en un dato incuestionable. Y si Doan, por el contrario, recupera ritmo y supera a su joven compañero, la balanza podría inclinarse de nuevo en favor del piloto australiano. Pero, más allá del resultado, la guerra interna ya ha demostrado que en Alpine han aprendido que el talento, cuando se ignora, acaba por imponerse. La verdadera pregunta ahora es: ¿qué versión de Alpine veremos a partir de mayo? ¿Un equipo valiente que confía en su cantera y acelera la transición hacia la nueva generación? ¿O un conjunto pragmático que, tras el golpe económico y mediático, vuelva a blindar a sus pilotos de siempre hasta que los resultados sean imposibles de soslayar? Sea cual sea el camino, lo cierto es que Franco Colapinto ya ha dejado una huella imborrable en la historia reciente de la escudería y en la mente de una afición hambrienta de sorpresas. Y para ti, fanático de la F1, ¿ves a Colapinto consolidarse en Alpine o crees que Doan aún merece una última oportunidad? Déjalo en los comentarios, suscríbete y dale like para no perder detalle de esta apasionante contienda. La próxima parada, Barcelona. Allí, cuando los semáforos se apaguen, sabremos si la audacia de Alpine se convierte en victoria o si la paciencia interna, una vez más, preserva el statu quo. Nos vemos en la próxima vuelta.